como empezamos cada una de estas comunicaciones con ustedes y con la población en general, a pedirle una vez más que se cuiden, que se queden en sus casas, que estamos en las 2 semanas más importantes en la prevención del contagio. Y esta es una tarea de todos, reiterando, aunque suene tedioso, pero es clave que la conducta de cada uno condiciona la salud de todos. En el día de hoy la conferencia tiene 2 etapas. La primera tiene que ver con la presentación de una segunda fase, una aplicación que ustedes ya vieron la primera, que es innovadora en el mundo, y que es hecho por técnicos uruguayos que colaboraron con la Presidencia de la República, lo representa Nicolás Jodal, a 2 empresas con 150 personas trabajando con la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública, que mucho agradecemos. Y lo segundo, después un informe epidemiológico y de estado de situación del Ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Salinas. Decirle que hoy, sobre 298 casos evaluados, testeados o diagnosticados, salieron 10 positivos, con lo cual lleva la cifra hasta el momento, desde el 13 de marzo, 320 positivos acumulados. El ministro Salinas después va a explayarse al respecto, pero sí vamos a incorporar a partir de hoy un concepto que seguramente el ministro también haga una referencia, que tiene que ver con aquellos que son ya recuperados, que fueron diagnosticados positivos, que tuvieron o no los síntomas, pero que ya están recuperados y que, bueno, hoy ascienden a la cifra de 25, que en realidad están incorporados a los 320 que fueron diagnosticados positivos hasta el momento. Me parece que es otra variable que en el sentido de darle información a la gente, fiabilidad en los datos y en los números, no solo decirle los que diagnosticamos, los que dan positivo, los que dan negativo, pero también los que se van recuperando del proceso de coronavirus. Esto no hace otra cosa que aumentar el esfuerzo y el compromiso ciudadano con quedarse en su casa, con cuidarse, con moverse lo menos posible y tener en cuenta todas las medidas de prevención. Vamos a pedirle a Nicolás Jodal que presente en nombre de estas empresas que trabajaron con la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública esta nueva fase de la aplicación, que tiene que ver mucho con la telemedicina y el diagnóstico ambulatorio. Hay un sistema novedoso que está integrado al Sistema Nacional de Salud y que es único en el mundo y que es diseñado por técnicos uruguayos, que nos llena obviamente de orgullo, nos permite mejorar la cantidad de test realizados, pero darle también más practicidad y menos tiempo de espera para poder ser realizado un test, donde van a tener sus turnos aquellos que quieran ir a poder hacer ambulatorio en determinado lugar. Él lo va a explicar ahora, los test diagnósticos correspondientes, donde vamos a priorizar en esta primera etapa al personal de salud. Este tema tiene un respaldo jurídico que para nosotros es muy importante, que es la telemedicina. Agradecemos al Parlamento que votó el otro día un proyecto de ley de telemedicina que viene originado un proyecto de ley del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, pero que se votó días atrás, la semana pasada, y que estaba incluido en la ley de urgente consideración que enviaremos en su momento al Parlamento, que se apartó de esa ley y se votó anticipadamente porque servía como respaldo jurídico a esta tarea que Nicolás Jodal nos va a explicar ahora. Nicolás. Muchas gracias. Permítame salirme un poquito de libreto al principio. Yo quiero hacer una pequeña reflexión muy rápida, que es, esto es un hecho inédito, eso es algo que no estaba pensado por nadie. Y yo quiero agradecer especialmente al Gobierno y a la Presidencia de la República cómo aceptó la iniciativa de los distintos privados que se fueron generando. Yo creo que en esta situación el nombre del juego es agilidad.
Lo que tenemos que hacer es actuar con muchísima velocidad. Este gobierno y en particular la Presidencia de la República aceptó esas iniciativas y esto es lo que nos permite contar todo lo que está pasando ahora y como decía Delgado, estamos en una situación bastante más avanzada respecto a la estrategia digital que otros países. Bueno, hoy tenía dos anuncios para anunciarles. La primera es que tenemos una segunda versión de la aplicación. Para darles una idea, la aplicación, la primera versión, la bajaron unas 200.000 personas. De esas 200.000 personas, unas 150.000 personas completaron el formulario. Afortunadamente, la mayor parte simplemente le recomendaba aislamiento social y nada más. Unas 20.000 personas de esas 150.000 personas fueron dirigidas a los equipos de salud que están contactando a esas 20.000 personas con distinta prioridad. Y solo 750 personas fueron las que podríamos llamar de más alta prioridad, personas que tenían síntomas o requería de alguna manera, por algún criterio sanitario, un contacto directo. Así que bueno, esa fue la primera parte. Tenemos 200.000 personas que han bajado, que están preocupadas por esta situación y lo que estábamos apuntando en ese primer momento era atender a todos aquellos que tenían una preocupación, atenderlos, que era lo que estaba pasando. La segunda versión, que va a estar pronta a partir de mañana, es decir, ya la hemos subido a las tiendas de las aplicaciones, pero va a estar pronta a partir de mañana, lo que permite es un componente de telemedicina. Lo que va a permitir es que cada una de las personas que los prestadores de salud indiquen que tienen que ser monitoreados, es decir, que de alguna manera tienen que saber qué es lo que está pasando, por ejemplo, porque tienen fiebre o porque tienen tos, lo que va a poder hacerse es hacerlo de forma remota, desde la propia aplicación. Lo que va a hacer es, la aplicación le va a estar pidiendo a las personas que ingresen valores como por ejemplo la fiebre o la tos, ese tipo de cosas, y luego a partir de eso lo que le va a permitir es poder que el médico le haga una videollamada. Si el médico le pide una videollamada, entonces la persona puede atender. Eso tiene unas ventajas enormes, eso le llama telemedicina, y eso tiene la ventaja enorme, primero, que un mismo médico puede atender a muchas personas mucho más rápidamente, y segundo, que el personal de salud no está en contacto directo con los posibles infectados. Así que bueno, ese es el primer componente. El segundo anuncio que teníamos era un componente que fue muy importante en el éxito de Corea del Sur y que está muy relacionado con la situación de la cantidad de test que se pueden hacer. Todos sabemos, el ministro Salinas ha hecho un enorme esfuerzo para conseguir que los laboratorios consigan hacer cada vez más test. El problema es si los laboratorios consiguen hacer cada vez más test, aparece un nuevo cuello de botella, es quién va a hacer la toma de los test. Entonces, el mecanismo que encontró, la gran innovación que encontró Corea del Sur y que estamos implementando acá, es un mecanismo de autoservicio. La idea es que ustedes, bueno, lo están viendo en pantalla, alguien pasa por el auto y sin bajarse del auto se le hace automáticamente la toma. Una vez que se hace esa toma, eso se deriva a los laboratorios correspondientes. Eso lo que está permitiendo es que, si fuera necesario, si el personal de salud pública decide que es necesario hacer una mayor cantidad de test, nosotros desde el punto de vista de logística ya estamos preparados para aumentar la cantidad de tomas que se pueden hacer. Déjenme hacerle algunas con esto. Esto no quiere decir que alguien que tiene ganas de hacerse el test pasa por el autoservicio y se hace un test. El test es solo que algún médico prescribió que había que hacerlo. No es libre para todo el mundo, los médicos indican que tienen que hacerlo. El otro componente es que permite tener muchísima más velocidad. Podemos hacer una toma mucho más importante. Y lo siguiente, que aumenta la bioseguridad, porque la persona está en un ambiente seguro, solo abre la ventanilla, se hace la toma y así continúa. Así que era esos dos anuncios que teníamos para hoy. Gracias, Nicolás. Agregar que aquellos que se conecten y que el médico le determine hacerse el test, a través de la aplicación le van a dar día y hora para poder hacerlo. Exacto. No es que cualquiera puede ir en cualquier momento, sino que la propia aplicación le va a indicar en qué lugar y a qué hora tiene que presentarse. No sirve de nada buscar los lugares y presentarte porque no van a ser atendidos, solo los que corresponden a cada uno de los turnos. El objetivo de eso es evitar aglomeraciones, que es lo que tanto recomienda el Ministerio de Salud Pública. Gracias, Nicolás, y gracias por el esfuerzo que han hecho. Gracias a ustedes. Ministro Salinas. Buenas noches. Como ya se dijo, en el día de hoy totalizamos 299 estudios realizados, 10 de ellos solamente positivos. El total de estudios realizados hasta el momento
desde el día 13 de marzo son 3.425 estudios y de ellos 320 resultaron positivos y por lo tanto con el diagnóstico correcto de COVID-19. Lamentamos un fallecimiento en un paciente mayor de 70 años y con comorbilidades, y asimismo estamos anunciando en el día de hoy que con el criterio del grupo de asesores tenemos en este momento 25 pacientes recuperados. Una muy buena noticia y que se va a ir incrementando en los días siguientes. Por otro lado, nos gustaría hacer alguna apreciación positiva dentro de este marco. El aumento de la capacidad diagnóstica es fundamental. Pensamos que vamos a estar sobre el fin de esta semana en el entorno de los 800 a 900 casos por día, 800 a 900 test realizados por día. Seguimos teniendo la misma cantidad de departamentos afectados, es decir, con una gran concentración en Montevideo y Canelones. Y además, algo muy positivo, el 91% de los pacientes han cursado su evolución en su domicilio. Eso es un dato que no es menor, es un dato importantísimo. Dentro de la situación epidemiológica, con informe al 30 de marzo, tenemos en este momento 10 pacientes en cuidados moderados, 1 en cuidados intermedios y 11 pacientes en CTI. También queremos decir que en estos tiempos cambiantes no es lo mismo dar una noticia a las 20 horas y que de pronto a las 20:30 o 21 horas se esté actualizando más rápido por WhatsApp. Esto ocurre, hoy cambió la comunicación, cambió el mundo, entonces este tipo de información, cuando nosotros estamos dando esta información, tiene una hora de cierre, ¿correcto? Y en ese sentido puede haber alguna pequeña variación en los casos en CTI. De todas maneras, tengo para anunciar que estamos haciendo coordinaciones con la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva para tener un clearing de información con ellos y que esto sea más absolutamente transparente, y a partir del día de mañana esperamos estar operando en ese sentido, más allá de los esfuerzos que hace nuestro servicio de epidemiología en seguir los casos. No quiero acaparar mucho porque después vienen las preguntas, pero nos hemos preocupado por el personal de la salud, saber cuántos casos. Ya tenemos la totalidad de los casos encuestados y tenemos 27 personas afectadas que son personas de salud. Estamos empezando una segunda fase de investigación, que es saber si estos casos fueron contraídos por contacto con pacientes con noción epidemiológica de contacto con un paciente con COVID-19 o importado del exterior. Importa a los efectos de la salud laboral y de la protección del personal de salud. Por otro lado, médicamente, me interesaría referir a que desde el punto de vista epidemiológico existiría evidencia de una circulación del virus a nivel comunitario en este momento. Es decir, que eso es un cambio epidemiológico que debemos comunicar a nuestros colegas y que las direcciones técnicas van a estar recibiendo en el día de mañana, junto con el tema del diagnóstico a través del test de COVID-19 por PCR. Bueno, otros temas importantes es que relevamos la ocupación de camas en CTI a diario, la ocupación total de camas a nivel hospitalario, y tenemos plenas capacidades en estos momentos de atención, no existen cuellos de botella asistenciales, y se ha registrado un aumento de consultas por causas respiratorias, pero dentro de lo esperado epidemiológicamente, para la época y para la semana epidemiológica, como le llaman la gente experta. Bueno, en este momento en Montevideo se habilitó además al Instituto Pasteur, que va a tener una capacidad de análisis muy importante, que va a comenzar con la capacidad de hacer 90 test diarios los 2 primeros días, 180 los días 3 y 4 y hasta 360 a partir del día 5. Es decir, que a los prestadores privados
sumamos este jugador que además desarrolló su propio test con importancias fundamentales en determinar la secuenciación genómica, porque nos permite ver las variedades de la variedad que está circulando en Uruguay, ¿correcto? Y bueno, nada más. Gracias, ministro. Para finalizar y antes de dar paso a las preguntas, hoy también estuvimos reunidos junto con el prosecretario de la Presidencia, con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, tomando una serie de disposiciones que van a estar publicadas seguramente en el día de mañana, restringiendo la circulación en la próxima semana. Sabemos que es una semana muy especial y pedimos disculpas por ello, pero es necesario. Créanme que es necesario para que la gente se cuide. Todo lo que ganemos en prevención lo ganamos en vida, ¿verdad, ministro? Entonces es muy importante quedarse en casa, la menor circulación posible, y decirles a todos que la semana que viene y estas son semanas particularmente especiales, donde una vez más apelamos a la solidaridad, al compromiso y a la conciencia de la población. Estamos a las preguntas, muchas gracias. Como siempre, les pedimos a los colegas nombre y medio al que representa. Gracias. Leonardo Luzzi, de Telenoche 4. Quería preguntarle exactamente por qué ustedes consideran que estas 2 semanas, ya lo ha dicho varias veces, delegado, usted, por qué estas 2 semanas son tan importantes en esta batalla contra el virus, si temen que se puedan saturar los servicios de salud. Y lo otro, capaz al ministro, ¿qué pasa con la campaña antigripal, la vacuna común? Y se va a pensar algo para los veteranos, porque seguramente mucha gente, por esta avidez que hay de vacunas, seguramente se va a volcar y se pueden generar aglomeraciones allí. Gracias. Gracias, Leonardo. Te empiezo por la segunda, antes de que lo conteste el ministro, decirle que hay una información que todavía no sabe, que hay ofrecidos de compañías de transporte una cantidad de ómnibus y vehículos para poder colaborar en la campaña de vacunación, que sé que el ministro va a hablar del tema. Con respecto a la primera pregunta, hasta ahora la habíamos contestado en función de lo que veníamos leyendo y veníamos aprendiendo desde las autoridades de la salud, de cómo funciona la tasa de morbilidad y las curvas de morbilidad. Por eso, a nivel epidemiológico, esta semana y la que viene eran importantes. Pero bueno, tenemos al ministro de Salud Pública, me parece que está bueno que la conteste él. Gracias, doctor Delgado, colega. No, es muy importante el tema de apelar nuevamente a la sensibilidad. No es por un tema de que no se dispongan de los medios, porque como tomamos todas las previsiones para que haya disponibilidad de camas de CTI, tenemos suficientes camas de CTI, respiradores, monitores, además de las licitaciones que están en curso. Hoy se realizó el llamado a la compra de respiradores y monitores por la Unidad Central de Adquisiciones del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya apertura se va a realizar el día jueves y rápidamente se va a adjudicar a aquellos mejores postores. De manera que vamos a tener no solamente que, quiero agradecer tremendamente a las instituciones públicas y privadas cómo se han puesto al hombro esta situación, porque han cumplido estrictamente todas aquellas sugerencias que se le hicieron de la JUNASA en cuanto al tema de los feriados quirúrgicos y el tema de tener disponibles las camas para estas circunstancias. Nosotros nos estamos precaviendo de lo que es una historia conocida en otros países y no queremos que nos ocurra lo mismo. Nosotros tenemos que además tener conciencia de que normalmente en el año hay de 1.200 a 1.500 muertes por infección respiratoria aguda grave. Y de esto tenemos que hablar, porque la muerte es un fenómeno que es parte de la vida, es el final de la vida. Entonces, no nos podemos dejar llevar por la pasión y tenemos que ser de alguna manera firmes, solidarios, pero sobre todo proactivos. Entonces tenemos que hacer todo aquello que debemos hacer. Para ello lo mejor es la prevención, el buen lavado de manos, la higiene en forma permanente, el aislamiento social voluntario sin tener que llegar a decretar nuevas medidas adicionales, ya que nuestras curvas a nivel internacional están en los mejores niveles en este momento.
en cuanto a pacientes infectados y comprobados y en capacidades diagnósticas. Algunos podrán decir, ¿por qué otros países que tienen 50 millones de habitantes tienen menos o tienen el doble de casos que Uruguay? Pasa que se les rompió el aparato. Nosotros tenemos en este momento numerosos centros de diagnóstico y estamos diciendo vamos a tener 900 diagnósticos por día al terminar esta semana. Entonces esto es fundamental, tomar a la muerte como parte de la vida, saber que hay muertes por infecciones respiratorias agudas graves de entre 1.200 y 1.500 y apelar a la sensatez. Y la segunda parte, Luchi, sí, respecto a las vacunaciones. Tenemos un plan ya totalmente afiatado, definido y que fue aprobado por mí en el día de hoy en base a la sección, a la división de epidemiología, a la sección de vacunaciones y con liderazgos adecuados para llevar adelante esto. Y va a ser una vacunación que, como normalmente se hacía en junio, lo estaríamos comenzando el 6 de abril. La primera etapa va a ser estratificado todo esto. La primera etapa va a ser el personal de salud, y esto incluye a los cuidadores de enfermos y asistentes personales del Sistema Nacional de Cuidados, a las personas con enfermedades crónicas severas, a las embarazadas y a las personas institucionalizadas y al personal de estas instituciones. Y luego vendrán otras etapas en fechas a definir, más afiatadas. Se va a vacunar por franjas etarias, primero los de mayor riesgo, mayores de 75, luego a los mayores de 65 años y a los niños entre 6 meses y 4 años inclusive, y finalmente al resto de la población que estime necesario. A tales fines, este Ministerio ordenó la compra habitual de 600.000 dosis, pero además incrementamos en un 33% en una compra adicional de dosis. Es decir, que estamos preparando todo este protocolo de vacunación además. Agregar que, además de los respiradores que hay hoy en Uruguay y los monitores en camas de CTI, los que hay y los que se repararon, la licitación que está haciendo el Gobierno Nacional y las donaciones de empresas privadas de más de 4 millones de dólares, de una cantidad de elementos que son respiradores, más de 100 monitores, 36.000 test de diagnóstico que están en proceso logístico de venida de China para acá, nos va a permitir, y lo venimos repasando todos los días, una capacidad de diagnóstica y una capacidad de atención, sean cuidados intermedios o en el CTI, completa, con su tabla de vida, con sus monitores, con sus respiradores y con todos los elementos necesarios para darle garantía a la población. Buenas noches a todos. Leonardo Silvera de Telemundo, Canal 12. A Jodal quisiera preguntarle si la app que va a estar disponible mañana es una segunda app, con qué nombre está o es una actualización de la actual, y también sobre la privacidad de los datos. Estamos hablando de datos personales, clínicos, que se pueden compartir con prestadores del sistema de salud, por lo cual le quisiera preguntar eso. Y al ministro Salinas, si se puede hacer ya una evaluación de la dispersión que ha tenido el virus en el país, si es mayor a lo que se esperaba, si es igual, de acuerdo a las predicciones, digamos, cómo está el país en ese sentido. Y también la explicación más en criollo, si se puede, de lo que significa la circulación del virus de manera comunitaria. ¿A qué se refería específicamente? Gracias. Es una actualización de la misma aplicación, no tienen que hacer nada, automáticamente le va a llegar la actualización una vez que esté pronta en cada una de las tiendas de las aplicaciones, tanto para Apple como para Android. La segunda parte es, como lo había explicado el ingeniero Hugo Dicio en la otra presentación, son datos de una base de datos del gobierno sujeto a todas las prescripciones de protección de datos del órgano jurídico de la GESIC, por lo tanto está cumpliendo todas las normas necesarias. Sí, en respuesta a la segunda parte de la plataforma, está evolucionando acorde a lo esperado, pero necesitamos
contracción a las normas. Ha mejorado mucho y agradecemos a la Intendencia de Montevideo y al Intendente y al Ministro del Interior también el tema de la regulación de las ferias y los espacios en las ferias. No me quiero ir por la tangente porque dice mi señora que me voy por las laterales siempre. La verdad que en este momento tenemos el 90% de los casos concentrados en la zona metropolitana, que es Montevideo Canelones, por lo cual consideramos que está realmente bajo control la situación y bajo un seguimiento epidemiológico férreo. La segunda parte de la pregunta extensa es ¿qué significa en criollo? Que hay evidencia que sugiere la circulación del virus en la población. Eso quiere decir que ya no se necesita la confirmación de la noción de contacto con un paciente con COVID-19 o que haya procedido del exterior y que sea positivo. Es decir, ya hay una transmisión dentro de la sociedad muy baja porque son muy pocos casos, los tenemos estudiados, es un porcentaje menor al 10%, digo, tenía los datos por acá, pero la verdad que a veces tener tanto dato abruma, pero cerca del 68% teníamos noción epidemiológica de contacto y el 20% teníamos noción de viaje al exterior. O sea que nos queda el pequeño porcentaje restante, que es un 12% de causa que no pudimos establecer la procedencia. Por tanto, eso significa en criollo que hay que cuidarse más, porque ya no depende de que viajes al extranjero o de que hayas estado en contacto con una persona con COVID-19 a partir de este momento. Estas normas, además, están en concordancia y se van a subir esta noche a los directores técnicos de las instituciones públicas y privadas, así como a través del decreto de incluir al testado contra el virus COVID-19 dentro de la canasta de prestaciones integrales de los prestadores privados y públicos, lo que se llama la canasta PIAS. En criollo, aquel que el médico estime necesario hacerle el estudio, más una autorización de la dirección técnica, podrá hacerse el estudio. Buenas noches, Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. Ministro Salinas, la consulta tiene que ver con las personas más cercanas o el entorno, digamos, de quienes dan positivo. Si a ellos sí o sí se les hace un test o eso queda a criterio de médico tratante. Y también preguntar, ya que estamos agregando el concepto de persona recuperada, ¿qué tiene que hacer esa persona en cuanto a una vez que se confirma esto, si es a través de un examen, y cuántos días tiene que estar, por ejemplo, también recluida, si es necesario, y si no contagia más, si ya no es un vector de contagio, ya en esa calidad de recuperado y siguiendo los pasos que tenga que seguir? Sí, empiezo por la segunda parte, que es un criterio que fue consensuado con los especialistas y evidentemente desde el punto de vista científico lo ideal sería tener un PCR de alta, pero sería desperdiciar digamos recursos en algo que no es muy útil. El punto es que para los casos cuando comienzan los síntomas es el día 1 y al día 14 se considera que está ya recuperado, ¿correcto? Si es que no está en el CTI o en cuidados moderados. Después, Daniel, no recuerdo la primera parte de la pregunta, sí. Sí. Sí, correcto. Daniel, de vuelta. Esto tiene que ver con el criterio del médico tratante y con los criterios de diagnóstico. Es decir, no necesariamente todos aquellos que están en contacto con un COVID-19, como ha quedado demostrado ya, sino sí tendríamos muchos más positivos de los que tenemos. Estamos por debajo del 10% en positivos con respecto a los test realizados. Entonces, queda a criterio del médico tratante la realización o no de dicho estudio, Daniel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nicolás González de BTV Noticias. Le quiero consultar a Nicolás Jodal a propósito de lo que va a ser precisamente esta especie de estación que usted decía de test, ¿no? Que se va a desarrollar a partir de mañana. Ahí va. Más allá de que obviamente el médico tratante es quien indica al paciente que tiene ahí. ¿Esto va a ser móvil? ¿Va a tener distintos lugares o está en distintos lugares de la ciudad? O sea, ¿es más de uno? ¿Cuánto dura el test? ¿En cuánto le responden a esa persona? Quería saber eso. Y con respecto a los temas de salud, al ministro, si puede especificar estos 25 casos recuperados, ¿en qué departamentos son? Más allá de que claramente el 90% de los casos hoy están en el área metropolitana. Gracias. Bueno, los lugares se van a ir determinando según los especialistas. El diseño de esto es que sea móvil, que sea algo que se pueda mover. Digamos, es básicamente lo que hay es un container que tiene que tener refrigeración, etcétera, etcétera, y un techo para poder actuar en lluvia y para tomar la toma de forma correcta. Eso es lo que se tiene, así que se van a ir determinando, según lo defina el Ministerio de Salud Pública, en qué lugares del país, puede ser la capital o en otros lugares, en función de donde vayan existiendo los focos. El proceso en sí, digamos, lo que esperamos es que lleve solo algunos pocos minutos, el proceso de la toma, presentarse, hacer la toma, está diseñado para que haya poca cantidad de gente, es decir, se va a citar a la gente en determinadas horas de tal manera que no haya ninguna aglomeración. El otro punto es en cuánto tiempo está, eso depende del proceso que va a llevar los laboratorios están mejorando cada vez más en ese tiempo, yo estimo entre 48 y 72 horas está el resultado. Déjeme hacerle si puedo hacer una autopregunta que me olvidé hacerla. Hay un componente importante de la población que son el personal de salud. En el caso del personal de salud va a haber en estos autoservicios una línea prioritaria, de tal manera de que esas personas del personal de salud puedan hacerse el test rápidamente sin todo el paso previo que requiere para el resto de la población. Sí, referencia a la segunda pregunta, son 2 casos en Salto y el resto en la región metropolitana, recuperados. Agradecemos a las autoridades, al señor secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, Bueno, muy bien, como deciden las autoridades, entonces adelante, por favor. Bien, buenas noches a las autoridades nacionales, Enzo Dinolfi del Diario de la República. Quería consultarle hoy al ministro de Salud, Salinas. Hoy ha circulado que en las direcciones de salud de cada departamento no tienen habilitado informar a la población por los casos de coronavirus que hay en cada departamento, y esto corresponde, según dicen, al gobierno nacional. Primera consulta, si esto es cierto, y segundo, en caso de que sea así, ¿por qué se tomó esa decisión? Y si me permiten otra consulta también, la Intendencia de 33 cerró policlínicas y cesó a médicos hace cuestión de unos días. Consulta para Delgado. ¿El gobierno ha tenido contacto con esa comuna para que se revierta esa decisión? Y en caso de que no, ¿qué prevé hacer ACE o mismo el gobierno ante la falta de asistencia sanitaria en el departamento en medio del avance del virus en el país? Muchas gracias. Voy a contestar las 2 preguntas. Porque ya mencionaste al Gobierno Nacional, voy a contestar las 2 preguntas. La primera es no. Los directores departamentales de salud integran los ECOED. En los ECOED se transmite la información, obviamente, previo que cada una de las partes que integran el SECODE informan a su organismo de origen. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros hacemos un corte a determinada hora que los directores departamentales de salud y los prestadores privados informan al Ministerio de Salud Pública y nosotros le informamos a la gente gracias a todos ustedes, que es lo que estamos haciendo todos los días. Así que transparencia en la información, acá no se oculta nada, lo manejan todos los datos, todos los departamentos, los mismos datos que estamos manejando hoy con la gente, porque clave es la confianza y la fiabilidad en la información, y en eso no pueden decir nadie que este gobierno ha querido tratar de ocultar o generar alguna distorsión en la información. Y con respecto a la policlínica de 33, no lo conozco, obviamente descarto que haya omisión de asistencia de plano. No conozco el caso, pero descarto porque el ministro
diariamente con todos los directores departamentales de salud, el director de SINAE con todos los SECOED, todos los días haciendo la ronda y estamos haciendo una evaluación, averiguaremos este caso puntual, pero descartamos ese tema. Una vez más, muchas gracias, cuidémonos entre todos, quédate en casa. Muchas gracias. Hasta aquí la conferencia de prensa del gobierno acerca de la situación de coronavirus en Uruguay. Hacemos una breve pausa en Telemundo y volvemos con todos los detalles.